así me dice hoy. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los hermanos que ya están en sintonía de nuestro programa. Somos Iglesia Tabernáculo Celestial, transmitiendo desde nuestra residencia en El Pino, Atlántida. Y siempre les digo esto porque hay veces que nuestras transmisiones las estamos haciendo desde La Ceiba, pero hoy estamos en casa y estamos compartiendo este tiempo de bendición como lo habíamos prometido el día sábado. Hoy tenemos el tema el reino milenial o introducción al milenio, es lo que vamos a hablar. Realmente, hermanos, estos temas es poco lo que muchas veces estamos escuchando. Nosotros tenemos muchos años de estar enseñando lo que es Apocalipsis, y cuando hablamos del reino milenial, realmente muchas personas carecen de conocimiento en esta área, pero hoy nosotros el tema es introducción al milenio. Por lo tanto, hoy solo va a ser una introducción de lo que será este tema, y en los siguientes programas estaremos llevando a cabo ya un desarrollo. Pero hoy queremos dejar bien claro la posición del tema del milenio, ya que este tema presenta muchas corrientes, o por lo menos 3 corrientes, y dentro de esas corrientes, otras corrientes, las cuales están yendo ahí de diferentes escuelas teológicas, de acuerdo a la forma como fuimos enseñados. Recuerde que esto depende más que todo de el que lo enseña, de dónde lo recibió, llámese escuela, seminario, instituto teológico. Tiene que ver con los concilios, sean, por ejemplo, asambleas de Dios, sean bautistas, hermanos unidos en Cristo. Hay tanta denominación, hay tantos concilios, y por lo tanto cada concilio pues tiene sus seminarios con sus doctrinas más fundamentales. Queremos saludar entonces a los hermanos que ya nos están sintonizando, que desde diferentes partes, no solo en La Ceiba, lo que son los hijos de nuestra casa, de nuestra iglesia, los queremos saludar, pero también tenemos personas que nos sintonizan en México, en Houston, en España, en algunos lugares de Estados Unidos. Queremos saludarle a todas esas personas que están en sintonía. Algunos en España, por ejemplo, no nos pueden ver ahora por la hora, pero mañana están viendo este programa, así que quiero enviarle un saludo a Mila, una hija espiritual muy querida de nosotros acá. Que Dios bendiga a su familia, a su casa. Así es que en esta noche, pues, vamos a orar, entregar en las manos del Señor este tiempo en el cual nosotros queremos pedirle la dirección al Señor para que el Señor pueda darnos la revelación necesaria, y también, escuche, el entendimiento, que los oyentes puedan recibir esta palabra y que puedan a través de ella ser edificados. Precisamente nosotros que estamos viviendo los tiempos que vivimos, pero hoy, esta noche, es importante que hagamos una introducción a lo que es el milenio. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos concedes de poder estar en este lugar compartiendo tu palabra. Enviamos, oh Dios, una palabra de bendición. Oramos por aquellos que están en casa, enfermos, en el nombre de Jesús, por la vida de Rafael, por la vida de la hermana Blanca, ahí en sus casas. Enviamos una palabra de sanidad, de bendición. Y ahí, Señor, donde hay una necesidad, extiende tu mano. Sabemos que tú eres el Dios sanador, el Dios poderoso, el Dios sustentador, el Dios proveedor, como tu palabra así lo declara. Gracias, oh Dios, por la revelación de lo que tú eres hacia nosotros. Cada una de tus revelaciones, Padre, cada vez que tu palabra se nos revela, y nos revela al Padre, nos revela al Hijo y nos revela al Espíritu Santo, sabemos, oh Dios, que cada día estamos siendo ministrados por ella. Gracias, Cristo, en este tiempo será maravilloso poder compartir tu palabra a través de este tema. Abre el entendimiento de nuestros hermanos que están en sintonía, que están en casa, desde una computadora, un televisor, Padre, un celular. Oramos, oh Dios, para que ese entendimiento sea abierto esta noche y esta palabra pueda quedar atesorada en cada una de sus mentes y sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es el Señor. Como puede ver, hermano, tenemos una imagen atrás que dice el reino milenial. ¿Qué es en sí entraríamos haciendo la pregunta, ¿qué es el milenio? Para responder esta pregunta, diríamos que es el periodo terrenal. Preste atención. Vamos a tener una diapositiva que la vamos a estar presentando mientras estamos explicando. Pero en la introducción tenemos qué es el milenio. Al hacer una pregunta, en la Biblia, la palabra milenio aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ya lo voy a citar. Apocalipsis 24. Vamos a citarlo ahí. Y vamos a, antes de leerlo, vamos a pedir al máster, antes de leerlo, quiero dar, por lo menos, describir o tener
una respuesta de lo que sí que es milenio. Entonces tenemos el período terrenal. Observe, período terrenal. El milenio es un período establecido en la tierra, donde Cristo, después de su segunda venida, instaurará su reino desde Jerusalén hacia toda la tierra. Será el gobierno de Jesús, literal, así como lo oye, de Jesús desde Jerusalén, donde, escuche, primeramente, la iglesia, cuando venga en la segunda venida, después de la gran tribulación, la iglesia que se fue, la iglesia que partió en el rapto, vuelve a la tierra junto con los que estén en la tierra y los que hayan quedado en la tierra. Luego, ¿verdad? Ahí Satanás va a ser atado. Pero quiero que miremos la cita que tenemos de Apocalipsis 24. Ahí tenemos la cita. Y dice, y vi tronos. Ya no está hablando de un trono, el trono que mirábamos allá en el capítulo 4, capítulo 5. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tampoco está mencionando que son los 12 apóstoles, no. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los mártires. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto se refiere a parte del pueblo de Israel, a los que pasaron la gran tribulación. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Por ese versículo, entendemos nosotros que existirá un reino milenial aquí en la tierra. La tierra será instaurada nuevamente, particularmente según mi teoría, al mismo orden que cuando fue creado con Adán. Pero para eso nosotros vamos a introducirnos en el mundo de la escatología. Por lo tanto, vamos a ver que este milenio tiene 3 perspectivas para hablar de él. Para hablar del milenio tenemos que entender por lo menos las 3 perspectivas sobre el milenio. La primera se llama el postmilenialismo. La palabra post, usted puede entender que significa antes. Postmilenialismo, como cuando hablamos de pretribulacionismo, posttribulacionismo. Hablamos de posttribulacionismo cuando decimos que el rapto ocurriría, por ejemplo, al final de la gran tribulación. En este caso, postmilenialismo significa al final. En segundo lugar, tenemos el amilenialismo, que es una corriente que ya vamos a explicar cada una de ellas. Y en tercer lugar, tenemos el premilenialismo. Estas son las 3 perspectivas, o por lo menos las 3 corrientes teológicas en las cuales se basa todo lo que es la doctrina de la escatología en cuanto al tema de lo que es el milenio. Ahora bien, vamos a ver a continuación lo que es el postmilenialismo. Vamos a comenzar con el postmilenialismo. Ahí tiene en pantalla usted la diapositiva y podemos ver que el postmilenialismo, este punto de vista se llama postmilenialismo. Escuche bien y preste atención para que usted pueda aprender. Porque enseña que Jesús no regresará Porque enseña que Jesús no regresará a la tierra hasta después del reino milenial. A ver si me dejo entender. Por eso se llama postmilenialismo. Enseña que Jesús no regresará. O sea, para estas personas no hay rapto. Escuche bien. Porque según ellos, la venida de Jesús viene hasta que termine el milenio y Él vendría. En vez de reinar desde un trono en Jerusalén, o sea, en la doctrina que nosotros creemos, que es el pretribulacionismo, en vez de reinar desde un trono en Jerusalén, Jesús reina la tierra a través de la expansión del evangelio y el establecimiento de la ética y la moral alrededor del mundo. Permítame explicarle en qué consiste este postmilenialismo. Bueno, como ya lo expliqué, cuando aquí dice que el evangelio será expandido para establecer la ética y la moral cristiana alrededor del mundo. Pero le digo cuál es el problema de esta doctrina. Hasta donde hemos ido, usted ha visto que el mundo no ha sido cambiado. Cambiamos los cristianos. En el mundo hay hambre, en el mundo hay dolor, en el mundo hay persecución, en el mundo hay guerra.
todo eso. Entonces, la idea del postmilenialismo es que todo va a cambiar solo por el hecho de predicar el evangelio. Cualquiera podría decirme, pastor, pero ¿no cree que el evangelio es poderoso? Sí, nosotros entendemos que el evangelio es poderoso, pero yo le voy a decir algo. Y no me tome por alguien con un concepto muy negativo, pero jamás vamos a llegar, escuche bien y escuche, a transformar el mundo. Se transformarán aquellos que voluntariamente, dentro de lo que representa el libre albedrío, elijan. Vaya, ¿por qué Jesús habló de el camino ancho y el camino angosto? Para decirle algo. Jesús habla del camino ancho y el camino angosto, porque sabe Jesús que muchos van a entrar por el camino ancho. Y que, como él mismo lo dijo, el que entre por el camino ancho, dice, ese va directo al fuego eterno. Pero el camino angosto es el que lleva a la vida. Entonces, no hubiera elección, escuche bien. Y estoy tratando de presentar que esta teoría del postmilenialismo no cabe dentro de lo que es el concepto bíblico. ¿Por qué? Porque la idea del postmilenialismo es que a través de la predicación del evangelio, todo el mundo va a terminar convirtiéndose en cierto sentido, ¿verdad? Que el mundo va a cambiar, que en el mundo se va a acabar la guerra, se va a acabar el dolor, etcétera, se va a acabar el llanto. Por la Biblia sabemos que no es así, mis amados hermanos. Esto yo podría decir, de veras, una utopía. Esto sería realmente una utopía. Un sueño que nunca se cumpliría. Y usted dirá, pastor, pero está menospreciando el poder de la palabra. No es que menospreciamos el poder de la palabra. A Jesús le hacen la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no dice ni sí ni no. Jesús dice, ustedes esfuércense a entrar por la puerta angosta. Ustedes esfuércense. No, Jesús no dice, bueno, son pocos o son muchos, o no se preocupen, todos se van a salvar, etcétera, etcétera. No, esa no es la respuesta de Jesús. Entonces, hermanos, esta teoría o esta línea escatológica acerca del milenio, del postmilenialismo, podríamos decir que en este caso no concuerda con el plan de Dios a través de la historia. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el amilenialismo. Preste atención a la segunda. El primero dijimos que era el postmilenialismo. Ahí lo tenemos en pantalla. Vemos que el amilenialismo, este punto de vista, enseña que el reino milenial, preste atención, y me acuerdo que mi hijo el otro día hizo una aclaración parecida a esto. El reino milenial ya comenzó desde la resurrección de Jesús. Para los amilenialistas, el milenio no existe literal como es el premilenialismo. Para los amilenaristas, el milenio no existe como 1000 años literales que Jesús va a reinar, sino que en esta corriente Jesús ya está reinando y que nosotros ya estamos en el milenio. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a esta teoría del amilenarismo? Otra de las cosas es que el prefijo a antes de milenialismo, implica que no hay milenio en el sentido literal, que no vamos a reinar, que nosotros ya estamos en el milenio. O sea, que en el momento que Jesús resucita, se activa el milenio. Esa es la corriente amilenarista, ¿verdad? La que estamos enseñando en este momento, que Jesús desde que resucita, entonces entramos en el milenio, pero igual, diríamos exactamente lo mismo. Es imposible que estemos en el milenio. Yo estaba buscando unas imágenes de un sermón que predicamos hace unos días atrás, que lo llamamos cronología escatológica. Esta cronología escatológica es que hicimos una tabla, una línea del tiempo, ¿verdad? En el cual establecimos qué era estamos viviendo. Según los amilenaristas, nosotros estamos en el milenio, según ellos estamos en el milenio, y el milenio termina, ¿verdad?, con la última venida de Jesús. Pero eso es imposible que suceda. Ahora, vamos al tercer punto o a la tercera referencia, la cual la llamamos el premilenialismo. Hablar de premilenialismo es la corriente teológica que particularmente yo soy la que creo, es la que creo. Creo en el premilenialismo, porque para que exista premilenialismo tiene que haber pretribulacionismo. Y voy a entrar en detalles en esta parte aquí. ¿Por qué hablamos de un pretribulacionismo? Hablamos de un pretribulacionismo y un premilenialismo porque para que exista el premilenialismo tenemos que creer en la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Que es que el rapto ocurriría antes de la gran tribulación.
Ahora, acá hay un montón de aspectos, amados hermanos, que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel. No me muevan todavía la imagen, déjenmela ahí porque tengo que explicar muchas cosas. En este punto de vista, se enseña que Jesús volverá, oiga bien, físicamente a la tierra en su segunda venida. Por favor, pónganme ese versículo de Apocalipsis 1:7. Vamos a introducirlo ahí porque solo lo tenemos citado, pero quiero que miren este versículo de Apocalipsis 1:7. Y miren lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y preste atención a eso, y todo ojo le verá. Esa frase, se puede marcarla en su Biblia, todo ojo le verá, implica que este no es el rapto, porque el rapto es oculto. Recordemos que el rapto, el que describe, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Entonces, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra a la lamentación por él sí. Amén. Ahora, volvamos a la diapositiva. Cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿por qué su segunda venida? Porque la primera venida sería el rapto de la iglesia, a lo que llamamos pretribulacionismo, que Jesús viene a levantar su iglesia antes de la gran tribulación. Y Jesús, escuche, se va a establecer en Jerusalén. Por eso la imagen que tenemos de fondo esta noche en nuestro escenario es una imagen de lo que posiblemente será el período milenial. Esto traerá el comienzo del reino milenial, o sea que el milenio no ha comenzado, hermano. El milenio va a comenzar inmediatamente después de la tribulación. Por eso es que la doctrina del premilenialismo encaja perfectamente bien con lo que es la cronología, tanto histórica como cronológica de la escatología. ¿Qué le quiero decir? Yo sé que hoy estamos hablando en un lenguaje bastante elevado, un lenguaje muy teológico, pero se lo voy a decir así. El rapto que ocurre antes de la gran tribulación es el único que coincide con la doctrina del premilenialismo. Porque en el premilenialismo vendríamos los que vamos al cielo. La iglesia no atraviesa la gran tribulación porque la gran tribulación está diseñada para Israel. En este caso citaríamos las 70 semanas de Daniel, que ya se cumplieron 483 años de esos 490 y solo quedan por cumplirse los últimos, o sea, la última semana, o sea, los últimos 7 años. La semana 7 tiene 10. Hablamos de semanas de año. En Apocalipsis 9, el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 27, por otra semana más, ¿verdad? Estableceré el pacto con muchos, etcétera. Vamos a ver si, pongámoslo ahí para que los hermanos lo puedan ver. Daniel 9:27. Pongámoslo ahí porque yo solo lo tengo citado aquí, no lo tengo, lo tengo citado nada más. Estoy con Apocalipsis. Daniel 9:27. Miremos lo que dice Daniel 9:27, refiriéndose a la semana 70. O los últimos 7 años. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. Esta frase, por otra semana más, está determinada al jinete del caballo blanco en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando dice que aparece el primer jinete que es desatado por el mismo Cristo. Cristo es el único que tiene el poder de desatar los sellos. Entonces Cristo desata los sellos, y al desatar los sellos, el primer sello que desata es el sello del anticristo, el que va a venir a gobernar. Entonces por eso el texto que le citaba, por otra semana más, o sea, si se lo tradujéramos a lo más sencillo posible, diría, por 7 años más, el anticristo hará un pacto con muchos, o por lo menos, recuerde, ya lo voy a enseñar más adelante, porque tengo citado ahí más adelante algunos versículos que quiero que venga. Entonces, diría así, por otra semana más, o por 7 años más. En el primer año, el anticristo haría un pacto con los árabes, porque recuerde que se va a levantar los reinos del norte para atacar a Israel, y así la idea es destruir prácticamente a Israel. Pero en eso el anticristo mismo va a salvar a Israel para que él pueda aparecer como un Mesías salvador, que es lo que los judíos están esperando. Entonces le decía, esto traerá el comienzo del reino milenial, leyendo el segundo punto, el segundo párrafo de ahí de la diapositiva que tenemos en pantalla, inmediatamente después de la gran tribulación. Este punto de vista
que es literal, es el que más se apega a la Biblia según Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y quisiera que citáramos ese pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 6. Miremos ahí, vamos a leerlo, es un pasaje de 6 versículos, pero necesito que usted se empape de la palabra en esta hora, porque en el capítulo 20 es donde Apocalipsis nos va a hablar prácticamente de ese periodo milenial. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice el versículo 1, vi a un ángel, tenemos el texto, ok. Vi a un ángel que descendía del cielo, mire, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Si usted se recuerda en la quinta trompeta, acuérdese que en la quinta trompeta se le entrega esa llave a un ángel para que abra el pozo del abismo y salgan los millones de demonios, ¿verdad? Con una apariencia aparente de langostas, ¿verdad? Y ahí está toda la descripción. En mi libro usted puede leer todo eso, ¿verdad? En el último libro que escribimos, las 7 trompetas de Apocalipsis. Entonces, vi a un ángel que descendía con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Todo esto está hablando de qué. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Está hablando del mismo personaje, solo que en sus diferentes representaciones está representado como dragón, está representado como serpiente antigua, está representado como diablo, está adversario y Satanás como el enemigo, y lo ató, dice, por 1000 años, versículo 3, y lo arrojó. Mire dónde lo arroja, la misma prisión que está donde según nosotros hemos estudiado y dicho que posiblemente en el Triángulo de las Bermudas, posiblemente en el libro lo enseñamos, ¿verdad? El pozo del abismo es abierto esta vez para llevar a Satanás atado en ese lugar. Y mire cómo dice, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, está hablando de 1000 años literales, después de esto será desatado por un poco tiempo, versículo 4. El versículo que habíamos citado al principio, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, mire, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, literal, 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, hay una generación que no va a resucitar, ¿verdad? Hasta después del milenio, que será lo que nosotros llamamos el juicio del trono blanco. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección son los muertos que resucitaron en el rapto y fueron al cielo y vinieron. Ahora bien, el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo que estábamos hablando. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, y mire otra vez, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mire qué precioso esto. Yo sé que son 6 versículos. Esta es la única parte de la Biblia donde Apocalipsis nos va a mencionar lo que es en sí el periodo del milenio. Si usted ha estado prestando atención a todo esto, se estará dando cuenta entonces, ¿verdad?, que el concepto que nosotros más estamos aprendiendo en esta noche prácticamente es el premilenialismo. Como lo habíamos enseñado, dijimos, ¿verdad?, que este sistema de escatológico tiene que ver con el concepto del pretribulacionismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este momento en el periodo de lo que es la era de los gentiles o la era de la iglesia. Después de esto, lo que viene es el rapto. Después de esto, lo que sigue es la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, al final de la séptima copa de ira, viene lo que es la batalla de Armagedón, ¿verdad? Satanás es atado por 1000 años, ¿verdad? Y viene la iglesia a la tierra para reinar con Cristo por esos 1000 años, junto con todos aquellos que salieron de lo que era la gran tribulación, refiriéndonos al pueblo de Israel. Entonces, después de esto, quiero llevarlos a un poco el Antiguo Testamento, porque el milenio sí está bien explicado en lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, el versículo 44. Vemos ahí, en ese capítulo 2 del versículo 44 del libro de Daniel. Dice: y en los días de estos reyes. Preste atención, Daniel 2, 44. Y solo déjeme poner aquí el contexto de este pasaje. Aquí está. Muy bien.
en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Mire cómo dice, ese reino que no será jamás destruido, porque viene hablando de reinos terrenales que han sucumbido en diferentes etapas o épocas de la historia. Luego dice, ni será dejado el reino a otro pueblo. O sea, como era costumbre, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando gobierna Babilonia, que Babilonia toma control de Israel, Babilonia está gobernando en todo lo que es lo que conoce el Medio Oriente. Pero luego vienen los medopersas. Entonces el reino de los babilonios fue dejado ¿a quién? A los persas. Luego viene el de los griegos y el reino de los medos queda abajo. Entonces, cuando aquí está diciendo Daniel, o más que todo, hablando de la profecía, dice, este reino no será dejado a otro pueblo, porque el reino de Dios no le va a quedar a nadie más, porque está dirigido por el mismo Jesús. Dice, no será dejado, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Cuando dice todos estos reinos, se está refiriendo, si usted retrocede en su Biblia, al versículo 42, donde dice, y por ser los dedos, no lo coloquemos, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se une. Está hablando del último gobierno mundial. ¿De cuál gobierno? El gobierno que va a regir el anticristo. Van a haber 10 naciones, esto lo hemos explicado cuando hemos estado hablando de otros temas. Hoy estamos hablando del milenio. Estas 10 naciones que son la alianza que está hablando aquí Daniel del versículo 43, estas 10 naciones dice que nunca se van a unir porque una en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces lo que está diciendo con esto, ¿verdad? Que es de esos reyes que están ahí, ¿verdad? Se va a levantar un rey. Este rey, ¿verdad? No será destruido jamás, ya como dice el versículo 44, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mire qué maravilloso. Todas estas referencias en la Biblia se están refiriendo a lo que es el reino milenial. Luego, en el 7:44 de Daniel, miremos Daniel 7:44, por favor. Vayámonos a ese versículo de Daniel 7:44 y vamos a ver ahí, en ese versículo. No tiene, perdón, 7:14, disculpen hermanos, que estoy viendo el 4 aquí, Daniel 7:14, nos dice la palabra del Señor en este versículo, y le fue dado dominio, gloria y reino. Escuche, mire esta parte que sigue ahí, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando del periodo del milenio. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este será el último reino, escuche, en la tierra será el último reino que gobernará por 1000 años. No habrá otro reino. Por ejemplo, nosotros sabemos que los 4 reinos que gobernaron el mundo antiguo, en este caso teníamos Babilonia, hablábamos de Medo-Persa, hablábamos del Imperio Griego, hablábamos del Imperio Romano. Luego, después del Imperio Romano, vinieron otros imperios a conquistar, hasta que hoy pues, vivimos en lo que supuestamente conocemos como un mundo ya, unos países viviendo cada quien en su filosofía. Ya sea capitalista, ya sea socialista, comunista, etcétera, etcétera. Otros viven en reinos, países como España, Inglaterra, bajo un rey, etcétera, una dinastía. Pero viene un reino, hermanos, que ese reino no va a terminar, no se va a acabar. Este reino, ¿verdad?, será eterno. En la tierra, quiero aclarar, porque el milenio no es en el cielo, el milenio es en la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, esto nos lleva entonces a entender que en el milenio, mire qué maravilloso, en el milenio nos preguntamos, ¿cómo será la vida en el milenio? O sea, surgirían muchas preguntas. Por ejemplo, alguien preguntaba por ahí si en el milenio va a haber reproducción. Claro que va a haber reproducción. Pero en este momento quiero señalarle algunos versículos, ¿verdad?, donde la Biblia nos es muy enfática en cómo será la vida del milenio. Y el primero que vamos a señalar, vamos a leer Isaías capítulo 11, del versículo 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. Lo tenemos en pantalla en un momento. El versículo dice lo siguiente: morará el lobo con el cordero. Ahora, en ese momento
que la Biblia dice, morará el lobo con el cordero, usted tiene que entender que aquí hay algo que está pasando. Porque en este momento, esos dos animales no pueden vivir juntos debido a que uno es la presa del otro. Dice, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Luego dice el versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, Asfid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mire qué tremendo. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque mire ese versículo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, yo quiero decirle algo en esta noche, algo muy interesante, que cuando nosotros vemos este versículo y decimos la tierra será llena, no está hablando de este tiempo. En este momento la tierra no es llena del conocimiento y la gloria del Señor. Es llena su iglesia nada más. Es la iglesia la que es llena a través del Espíritu Santo. Pero cuando aquí dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar, se refiere que toda la tierra, esto implica, escuche bien, preste atención a lo que le voy a enseñar. Esto implica que el reino animal va a volver a su estado, escuche, a su estado como lo fue en Génesis, en el huerto del Edén. Los animales no serán agresivos. Si usted leyó conmigo esos versículos, ¿verdad? Se lo repito, morará el lobo con el cordero. Eso es imposible en este momento. Si usted pone a un lobo y un cordero, el lobo se va a comer al cordero. Si usted pone a un leopardo y un cabrito a que duerman juntos, a la mañana siguiente el cabrito no amanece, ¿verdad? Luego el becerro y el león. Sabemos que el león es un animal salvaje, se lo comería, ¿verdad? Y por ejemplo dice la vaca y la osa pasarán, o sea, estarán comiendo pasto, pues sus crías se echarán juntamente y el león con el buey comerá paja. Nosotros sabemos que el león no come paja, el león es carnívoro. Por lo tanto, esto solo puede ocurrir en el reino milenial, donde toda la creación va a ser transformada porque va a ser llena de la gloria y del conocimiento del Señor. Eso será en parte lo que nosotros estaremos viviendo. Si usted puede ver que el versículo 8 dice, el niño de pecho jugará en la cueva de la serpiente. Eso es imposible en este momento. Si un niño toma una serpiente, usted sabe que esa serpiente le va a morder. Luego el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Todas estas cosas son imposibles que ocurran en este momento. Entonces nosotros sabemos que esto nada más puede ocurrir en el periodo que nosotros llamamos el milenio. Por eso es que en esta noche estamos haciendo una introducción, así como lo oye. Hoy solo es una introducción a lo que es el milenio. Pero tenemos algo otros versículos, hermanos, ¿verdad? Acerca de la vida en el milenio para que usted mire, ¿verdad? Que esto es más grande de lo que podemos imaginar. Isaías 65 es el otro pasaje que nos va a hablar acerca de Isaías 65, el versículo 23, 24, 25. Dice, no, mire, preste atención a esto, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. O sea, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Me llamaba la atención este versículo. Y antes, continuemos, y antes que clamen responderé. Mire qué es lo que cambia. Si usted presta atención a esto, dice, antes que clamen responderé. En este momento es clama a mí y yo responderé. O sea, yo clamo primero y tengo respuesta después. Pero en el milenio dice, antes que clamen responderé. Y mientras aún hablan, yo ya habré oído. O sea, hay un cambio en todo lo que será, llámele, yo voy a usar la frase, en todo lo que será la atmósfera del mundo. Hermano, no habrá contaminación. Hermano, no habrá violencia, no habrá maldad. No habrá nada de esas cosas. Usted va a poder estar con su familia sin pensar que alguien va a agredir. Y la razón de eso, antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. El versículo 25 dice, otra vez, mire, otra referencia parecida a la que vimos allá. El lobo y el cordero apacentarán. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amados hermanos, podemos ver aquí, en esta parte, que el milenio yo creo que es lo que todo ser humano ha anhelado. Mire qué cosa.
El milenio sería el estado humano, el estado, aquí sí cabe, el estado, el shalom que todos anhelamos. La palabra shalom del hebreo que significa paz. El significado realmente de shalom o paz es, escuche, que el ser humano pueda gozar de todo el bienestar humano, no le falte absolutamente nada. Esto es el shalom. Entonces, si hay cosa que va a haber en el milenio, va a ser esta paz, este shalom, el cual el mundo ha anhelado. El mundo ha anhelado la paz por miles de años. El hombre ha anhelado la paz. Mire, se han firmado cualquier cantidad de tratados de paz en el Medio Oriente y esto no ha cesado. No ha puesto un alto el cese al fuego, porque el hombre todavía tiene en su corazón el espíritu ya sea de arrogancia, de prepotencia, el espíritu del anticristo que hablamos nosotros. Ahora, surgiría la pregunta, ¿por qué será un tiempo de paz el milenio? Bueno, la razón de eso, vamos al último pasaje de Apocalipsis 21. En este pasaje vemos la razón por la cual será un tiempo de paz. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Ahí está, para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser atado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos ahí o qué es lo que podemos ver ahí? Como Satanás va a estar atado, en el mundo no habrá maldad, no habrá pecado. Una de las fuentes del pecado no solo es la parte interna que nosotros llevamos adentro, sino la parte que está externa, que es la tentación. Es cuando Satanás induce al mundo a través de la maldad. En este caso podríamos decir, como ya no va a estar Satanás ni los demonios, el mundo va a estar literalmente gobernado solamente por Jesús a través de su reinado milenial. Y nosotros, amados hermanos, todos aquellos que hemos creído, los que vamos a volver. Y alguien preguntará, pastor, ¿y cómo yo puedo entrar al milenio? El boleto para el milenio, escuche lo que voy a decir. El boleto para el milenio es el mismo boleto para viajar en el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no tiene boleto para viajar en el arrebatamiento de la iglesia, usted no tendrá boleto, porque le explico algo. Los que se queden en la gran tribulación no van a entrar al reino milenial. Entonces, hermano, si usted quiere disfrutar de esa paz, de esos 1000 años, ahí hay otro pasaje, por ahí no lo vamos a citar, hay otro pasaje que dice que el niño no va a morir de joven, o sea, no va a morir un niño en la edad de niño, el anciano va a durar cualquier cantidad de años. Entonces, eso será el milenio, un tiempo de paz, un tiempo de perfección, dirigidos bajo la presencia del mismo Dios. Pero lo maravilloso de este enseñanza es que el versículo 4 del capítulo 20, ¿verdad? Nos dice que estamos terminando con eso. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Mire qué maravilloso. De todo esto, lo maravilloso es que nosotros estaremos con Jesús. Ahí usted no va a tener que quejarse porque tiene alguna enfermedad, usted no va a quejarse de dolencia, nada de eso pasará en ese periodo. Y yo le digo algo, para los creyentes en Cristo, para aquellos que estamos preparados esperando el arrebatamiento, esto va a ser pronto. Le explico por qué. Porque una vez que hayamos sido arrebatados en el rapto de la iglesia, el tiempo allá no lo vamos a sentir. Y sencillamente volveremos con Cristo, como lo habíamos citado en Apocalipsis 7, todo ojo le verá. Por eso esta doctrina la llamamos entonces el premilenialismo, porque implica que Jesús establecerá el milenio a partir del final de la gran tribulación. Espero que esta noche, a través de esta enseñanza que la hemos denominado Introducción al Milenio, usted haya podido sentar las bases esenciales para un tema que muchas veces es olvidado en las iglesias y algunos ni siquiera enseñado. Nosotros estamos tratando de enseñarle a través de la palabra del Señor, porque son temas que están ahí. Apocalipsis 20 ha estado toda la vida, desde que fue escrito Apocalipsis por Juan, el apóstol, ahí ha estado.
Toda la Biblia es importante, no podemos solo seleccionar. Y uno de los daños que hemos insistido ha sido que muchas veces solo se ha estado enseñando una línea teológica y en muchos casos lo que muchos conocen como la teología de la prosperidad. No vengo a hablar de eso, no vengo a decir nada, vengo a decirle que Cristo viene por nosotros y que todo aquel que se vaya en el rapto tendrá el derecho a entrar en ese milenio. Vamos a las próximas reuniones que tenemos virtuales a través de este medio, estaremos hablando un poco más acerca de lo que es el milenio. Así es que, amados hermanos, queremos agradecer a todos los que se conectaron esta noche y esperamos que esta palabra sea de bendición, que esto le anime, escuche, que esto le anime a que usted se siga esforzando más. Porque recuerde, y voy a cerrar con esto, para entrar al milenio tengo que entrar primero en el cielo a través del rapto de la iglesia. Queremos agradecerles a todos, oramos pidiendo al Dios Todopoderoso que nos siga fortaleciendo, porque hermanos, cuando la trompeta suene, seremos arrebatados para ir al cielo, estar en la boda del Cordero, el tribunal de Cristo y regresamos al milenio. Introducción al milenio, ha sido un placer haberles enseñado esta palabra, esperando que su mente, su corazón haya estado dispuesta a recibirla. Dios les bendiga, que la paz del Rey sea con todos nosotros esta noche.